El eco de lo misterioso. No suelo contar esto, no porque no me crean, sino porque cada vez que lo recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo aún me siguiera vigilando. Fue hace unos años, cuando trabajaba como conductor de carga entre Medellín y Quibdó. Ya conocía bien esa ruta por el Chocó, una carretera solitaria, con curvas peligrosas y selva densa a cada lado. Nunca me pasó nada raro, hasta esa noche. Eran como las 2 de la madrugada. Llovía levemente, la neblina bajaba en parches, y la radio apenas funcionaba. No había visto un alma en kilómetros. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una ilusión. Una figura blanca, sentada a la orilla del camino. Parecía una niña. Detuve el camión por instinto. No sé por qué. Algo me decía que debía hacerlo. Me bajé con la linterna. Y ahí estaba, una niña vestida de blanco, como para hacer la primera comunión. Tenía un velo cubriéndole el rostro y lloraba, en silencio. Entre sus manos sostenía una carta, vieja, arrugada, pero con el nombre y una dirección claramente escritos. Me acerqué, con cuidado, y le pregunté qué le pasaba. Por favor, me dijo con una voz muy bajita. No sé leer ni escribir, pero necesito que esta carta llegue. No supe qué hacer. Me congelé. La situación era extraña, pero ella no parecía peligrosa. Solo triste, muy triste. Estiré la mano para tomar la carta, y en ese instante, la niña levantó el rostro. Nunca voy a olvidar lo que vi. No era un rostro normal. Era pálido, con ojos hundidos, sin brillo, como de alguien que no había dormido en años. No parpadeaba. Solo me miraba, como si supiera todo de mí. Y luego, desapareció. Así, desapareció frente a mí, como si se hubiera disuelto en el aire. El frío que sentí no era normal. Me temblaban las piernas. Y la carta pesaba una barbaridad, como si llevara piedras adentro. Me caí de rodillas, sin poder soltarla. Me costaba respirar. Después, todo se volvió negro. Desperté tirado en la carretera, empapado, con la carta aún en la mano, pero ahora pesaba como cualquier papel. La dirección seguía ahí. Finca La Esperanza, kilómetro 42. No sé por qué lo hice, pero la llevé. Encontré la finca. Estaba medio en ruinas. Toqué la puerta, y una señora mayor me abrió. Cuando vio la carta, se le cayeron las lágrimas. Me abrazó sin decir nada. Luego me contó que su hija, María Fernanda, había desaparecido el día de su primera comunión. Nunca volvió. La hallaron días después, sin vida, en una finca abandonada cerca de allí. Siempre pensé que quería decirme algo, me dijo. La mujer abrió la carta. Dentro había una sola frase, escrita con letra temblorosa, infantil. Mamá, lo intenté, pero no pude volver. Ya me voy. No supe qué decir. Me fui en silencio. Esa noche no dormí, pero por algún motivo, sentía que había hecho lo correcto. Pensé que todo había terminado. Pero hace poco, un amigo mío, conductor también, me dijo que vio a una niña parecida. Misma descripción, mismo lugar, con una carta, pero esta vez, el nombre del destinatario no era el de la madre. Era otro, un nombre distinto. No sé si lo soñé. No sé si fue mi cabeza jugándome una mala pasada, pero cuando me lo contó, juraría que por un segundo vi mi nombre en esa carta. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, reviso los espejos, porque no sé si ya entregó lo que tenía que entregar, o si todavía me está buscando. El eco de lo misterioso. No suelo hablar de esto con nadie, pero desde esa noche, no he vuelto a manejar de madrugada. Y te juro que cada vez que paso cerca de Puerto Colombia, bajo la velocidad, apago la radio y le rezo a lo que sea. Fue hace unos años.
Yo venía de Barranquilla, después de un cumpleaños familiar. Eran como las 3 de la mañana y, como siempre, tomé la antigua vía al mar. Los que la conocen saben que es solitaria, vieja, con curvas que parecen diseñadas por el mismísimo diablo. Y no lo digo solo por el nombre. Recuerdo que esa noche hacía calor, pero un tipo de calor húmedo, pegajoso, como si el aire mismo estuviera enfermo. Iba con las ventanas abiertas, buscando un poco de brisa, cuando la vi. Una mujer, parada justo al borde de la carretera, vestida de blanco, de novia, con un ramo en la mano, los hombros caídos y la cabeza inclinada como si estuviera llorando. Frené de golpe, más por el susto que por otra cosa. Pensé que era una broma, o alguien que necesitaba ayuda. Me asomé por la ventana y le pregunté si estaba bien. No respondió, solo levantó la cabeza lentamente, y me miró. Hermosa, pálida, ojos tristes, muy tristes, pero había algo raro, muy raro. Tenía una expresión que no era de este mundo. Aún así, le dije que si quería que la llevara a algún lado. Solo asintió con la cabeza. No sé cómo lo hizo, pero cuando volví a mirar por el espejo retrovisor, ya estaba sentada en el asiento trasero. No escuché abrirse la puerta. No sentí movimiento. Solo apareció ahí, como si el aire la hubiera depositado suavemente dentro del carro. El ambiente cambió de inmediato. El calor desapareció y un frío horrible llenó el carro, como si el invierno hubiera entrado conmigo. Me erizó la piel. Y entonces, ella comenzó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un sollozo bajo, desgarrado, como si llorara por algo que ni siquiera se puede explicar. Sus lágrimas caían en silencio, y el asiento comenzó a empaparse. Era como si todo su cuerpo estuviera hecho de agua. Me quise voltear para hablarle, pero algo me lo impedía. Era como si el miedo me tuviera pegado al asiento. Apenas podía respirar. En ese momento, el olor, un olor espantoso, como flores podridas, invadió el carro. Denso, pesado, y no venía de afuera, venía de ella, del vestido, del ramo que todavía sostenía con fuerza. Me dio náuseas, pero no podía hacer nada. No podía parar, no podía hablar, solo seguir manejando, hasta que desapareció. Así, sin más, dejando el asiento empapado, y ese hedor flotando en el aire, como si se hubiera impregnado en la tela, en mi ropa, en mi alma. Me orillé como pude. Bajé del carro con las piernas temblando. Me quedé ahí, con las manos en las rodillas, respirando como si hubiera corrido un maratón. Y entonces me di cuenta. La carretera estaba completamente sola. Ni un carro, ni un alma, solo la neblina, y una extraña sensación de que no estaba completamente solo. Con el tiempo, me contaron que esa no era la primera vez que alguien la veía. Le llaman la novia de Puerto Colombia. Algunos dicen que murió el día de su boda. Otros, que iba al aeropuerto, rumbo a su luna de miel, cuando tuvo un accidente en esa misma vía. El caso es que no llegó, y sigue buscando llegar. Hay quienes aseguran que se llama Blanca Rosa, que el accidente fue en 1983. Pero lo raro es que hay registros de gente viéndola desde mucho antes, desde los años 70. Así que, o hay más de una novia, o lo que sea que es, no tiene nombre, ni tiempo, ni descanso. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad. Rezo, y miro el asiento trasero, porque si ella decide subirse otra vez, esta vez no pienso parar. El eco de lo misterioso. Yo sé que nadie me va a creer, pero eso ya no me importa. No necesito que me crean, solo necesito que escuchen. Y si algún día van por la séptima, cerca de la calle 200 en Bogotá, mejor no miren hacia el bosque, porque si lo hacen, puede que la vean. Todo empezó hace unos meses. Trabajo como mensajero y suelo hacer entregas en horarios poco comunes. Esa noche salí tarde del centro.
Mi última entrega era por Usaquén y tomé la carrera séptima hacia el norte. Ya era casi medianoche, y la niebla estaba pesada, como si algo la empujara desde la montaña. Siempre paso por ese tramo sin pensar mucho, pero esa vez, algo me hizo bajar la velocidad. Justo cuando iba llegando cerca de lo que queda de la antigua hacienda Tivavita, lo vi. Un bulto, en la mitad de la vía. Frené de golpe, pensando que era un animal. Me bajé con la linterna del celular. El aire estaba raro, helado, y tenía ese olor húmedo a tierra vieja, como cuando uno entra a una casa abandonada. Me acerqué, y no había nada. Nada en el suelo. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba, una figura, en medio de la neblina. Era una mujer, con un vestido largo, desgastado, sucio, como si llevara décadas enterrado. Caminaba despacio, muy despacio, como flotando. Pero había algo peor, algo que me paralizó el alma. No tenía cabeza, nada, solo el cuello oscuro, con algo colgando, y de sus hombros se agitaba el velo como si aún soplara el viento de 1928. No pude moverme. Estaba completamente congelado. Ella se detuvo en medio de la carretera, giró hacia mí. Sí, aunque no tuviera cabeza, sentí cómo me miraba, y empezó a acercarse. Cada paso que daba sonaba como hojas secas rompiéndose. Pero no había hojas. No había árboles cerca. Era como si ese sonido viniera de dentro de ella. Me quise mover, pero no pude. Ni gritar, ni correr. Nada. Y entonces la escuché. Una risa. Pero no venía de ella. Venía de detrás. Volteé el cuello como pude. Y ahí, entre la niebla, había más figuras. 3. No, 4. Hombres. También sin cabeza. Vestidos como de época. Con camisas antiguas, pantalones de lino. Y todos venían caminando hacia mí. Lentos, arrastrando los pies, como si repitieran una rutina maldita cada noche. Pensé que iba a morir, o a enloquecer. No sé cómo, pero logré subir al carro. Encendí el motor de un tirón y salí disparado como si el mismo diablo me persiguiera. Pero lo más espantoso fue que, cuando vi por el espejo retrovisor, la mujer seguía ahí, justo en medio de la vía, inmóvil, como esperándome. Al día siguiente, no pude más. Le conté a mi abuelo. Él nació en esa zona. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera. Y fue él quien me contó la historia. Me dijo que en 1928, un hombre llamado Hernando Roche Schloss, al que apodaban el Patas, murió en un accidente justo en esa curva, cuando regresaba a su hacienda en Tivavita. Iba con un grupo musical para una fiesta, y el carro se salió del camino. Murieron varios, él y los músicos, y que desde entonces, cuando hay luna llena o neblina espesa, se ven sombras cruzando la carretera. Al principio, eran solo los hombres. Los músicos, decían. Pero luego apareció la mujer, y nadie sabe quién es. Dicen que aparece primero ella, como un anzuelo, que si la sigues con la mirada, si no bajas los ojos, si la ves, los otros vendrán detrás, y que si no corres, ellos te llevan. Mi abuelo dice que la hacienda sigue ahí, o lo que queda de ella, una ruina, entre los árboles. Antes producían cebada para la cerveza andina. Hoy, solo produce miedo y muerte. Desde esa noche, evito pasar por ahí. Pero a veces, cuando no me queda de otra, bajo la velocidad. Cierro los ojos cuando paso por la curva, y le ruego a Dios que no esté ella, porque si vuelvo a verla, no creo que logre escapar otra vez. El eco de lo misterioso. A veces me pregunto si realmente lo vi, o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero cada vez que paso por esa carretera, se me eriza la piel como si lo estuviera viviendo otra vez. Todo pasó hace como 2 años, pero todavía lo tengo grabado como si hubiera sido anoche. Trabajo en Montería como repartidor, y a veces tengo que hacer entregas hacia la zona de Carrizal, por la vía vieja, esa que todo el mundo evita después del atardecer. Era una noche pesada.
El aire estaba espeso y la lluvia venía cayendo desde hacía horas. Yo había esperado a que escampara un poco, pero el cielo no daba tregua. Así que decidí seguir. Maldita decisión. Iba solo. Eran más de las 11. El camino estaba mojado, oscuro, y ni una sola luz por kilómetros. Ni un alma. Solo yo, y el ruido de la moto. Sí, una moto. La escuché primero, a lo lejos. No venía detrás de mí. Venía adelante. Lo raro fue que no la vi pasar. Solo escuché el rugido del motor, profundo, como si cortara el aire, y una polvareda al fondo de la carretera. Pensé que era un motociclista como yo, así que aceleré un poco. Quería alcanzarlo. No por nada en especial, solo para sentir que no estaba tan solo en medio de esa oscuridad. Pero no pude. Cada vez que creía que ya estaba cerca, desaparecía. La polvareda se disolvía en el aire, como si nunca hubiera habido nada. Volví a la oscuridad. Y luego, otra vez el motor. Más adelante, más profundo, más fuerte. Aceleré. Frené. Busqué con la linterna. Nada. No había huellas. No había luces traseras. Solo ese rugido, como si el motor estuviera corriendo sobre el mismo infierno. Y entonces, pasó lo que nunca olvidaré. Cayó un rayo. No uno normal. Fue como si el cielo se abriera justo encima de mí. La carretera se iluminó por un segundo. Y ahí lo vi. La moto. Iba a toda velocidad, pero no levantaba barro. No dejaba huella. Lo que dejaba atrás era fuego. Fuego, como si las llantas fueran de carbón encendido. Y lo peor fue el conductor. No tenía rostro. Llevaba casco, pero el visor estaba roto. Y dentro, solo vi oscuridad. Como si el casco estuviera vacío. Me entró un frío tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Quise dar la vuelta, pero no podía mover las manos del volante. Me temblaban las piernas. El corazón me golpeaba tan fuerte que podía escucharlo por encima de la lluvia. La moto se desvaneció en el aire, justo frente a mí. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, nada. Y el silencio, ese silencio espeso que queda después de algo que no puedes explicar. Llegué a Carrizal pálido. Un tipo en la tienda me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Cuando le conté, me miró serio, como si ya supiera. Me dijo que no era el primero, que muchos han visto esa moto, que algunos creen que es el espíritu de un joven que murió en un accidente brutal por esa misma vía. Un choque tan fuerte que la moto estalló en llamas. Dicen que él aún sigue recorriendo esa carretera, noche tras noche, tratando de llegar a algún lugar, tal vez a casa, tal vez huyendo de la muerte misma. Otros dicen que no es un alma cualquiera, que esa carretera está maldita, y que lo que aparece ahí no es humano, que es una manifestación de todo lo que ha muerto en esas curvas solitarias, atrapado en un ciclo eterno. Desde esa noche, no vuelvo a circular por esa vía cuando llueve. De hecho, no paso por ahí de noche. Y si alguna vez lo haces tú, y ves una moto a lo lejos, no la sigas. Déjala ir, porque si te acercas demasiado, puede que lo veas también. Y créeme, no vas a querer recordar esa cara sin rostro. El eco de lo misterioso.